Bien, buenas tardes. Entiendo que la magistrada Rojas individualizó a los intervinientes, pero como yo no los conozco, los voy a individualizar de nuevo. Por el Ministerio Público. Buenas tardes, magistrado. Fiscal José Morales, por el Ministerio Público. Buenas tardes, magistrado. Comparece David Segal Rosenblatt. Buenas tardes, señoría. Por la parte querellante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, abogado Francisco Castro Salgado. Y buenas tardes, Carlos Flores Larraín, magistrado. Bien. Abogada. Buenas tardes, por la parte querellante Empresa de Transporte Metros S.A., comparece Macarena Vinagre Meléndez. Bien. Por la defensa. Buenas tardes, señoría. Por la Defensoría Penal Pública, en representación de Daniel Bustos Trabol, comparece Camila Valenzuela Larraín, me acompaña. Muy buenas tardes, su señoría. Por el mismo imputado, defensor penal público, Pedro Castro Rodríguez. Ya. Buenas Abogado. tardes, señoría. Por el imputado Ariel Cifuentes Tapia, abogado defensa privada Washington Lizarro Mazábal, mi antecedente forma notificación, señorita. Señoría, constan en el escrito de parcial de poder que ya está presente en el tribunal. Ya. Me acompaña María Rivera Iribarra en calidad de abogado asistente. Bien. A ver, señor Bustos. Buenas tardes, señoría. Su nombre completo, por favor. Daniel Elías Bustos Trabol. Cédula de identidad. 19-586-681-3. Bien. Señor Cifuentes. Su nombre completo. Ariel Nicolás Cifuentes Tapia. Pero al micrófono, por favor. Ariel Nicolás Cifuentes Tapia. Su cédula de identidad. 17-875-5358. Bien. Ya. Las defensas en cuanto a la detención de sus representados, ¿algo que decir? Sí, magistrado, en forma previa a esa petición, la defensa tiene una incidencia que dice relación con que durante la audiencia de formalización mi representado utilice las medidas largas. La defensa entiende que Gendarmería tiene la obligación de garantizar la seguridad en las audiencias y que claramente ellos adoptan las medidas, pero la defensa estima que el empleo, en este caso en particular de medidas largas, implica un trato que es inhumano, es un trato degradante. Mi representado goza irreprochable de conducta anterior, la sala de audiencia se encuentra sin público presente. En ese sentido, la defensa solicita que se le retire las medidas largas. En el mismo sentido, señoría, sobre todo considerando la presencia masiva de funcionarios de Gendarmería que garantizan la seguridad de la realización de esta audiencia, y dada la extensión que va a tener y que ya está teniendo el desarrollo de esta audiencia, efectivamente esa cadena que va de los puños a los pies dificulta los movimientos y efectivamente ocasiona una incomodidad, una situación que pudiera considerarse degradante en relación a sus circunstancias personales, a su dignidad, señoría. Por lo tanto, también solicitaríamos respetuosamente que pudiera tomar en consideración este elemento. ¿Algo que decir los demás intervinientes? No, magistrado, me parece que Gendarmería solo es especialista en seguridad, por lo tanto nos estamos en lo que ellos señalen. Bien, señor gendarme, los motivos por los cuales está... Bien, siendo instrucción de los altos mandos, el tribunal no va a hacer cuestión de ello, así que no se rechaza la petición de la defensa. Sí, en efecto, sus señorías, en cuanto a la pregunta que realizó el tribunal sobre la legalidad de la detención, esta defensa efectivamente va a incidentar la misma. Para comprensión del tribunal, en efecto, esta detención se llevó a cabo puesto que se dictó por este mismo tribunal una orden de detención para mi representado y el coimputado, y en ese contexto que dentro de un cierto plazo se diligenció la misma. Dentro de los cuestionamientos que iba a hacer la defensa no dice relación precisamente con que esta detención se haya llegado fuera de plazo, sino que la detención es llevada a cabo por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, y en ese contexto después suceden ciertas actuaciones, ciertos acometimientos que habrían realizado estos funcionarios policiales en un contexto bastante poco común o bastante inusual. Para poner en contexto el tribunal también sobre esta petición, debemos tener presente que no es una detención como usualmente se desarrolla en flagrancia, donde básicamente la dinámica es bastante más rápida, sino que esta es una situación bastante particular porque la dinámica que se lleva a cabo es una dinámica planeada, una dinámica estudiada, es decir, los funcionarios policiales sabían efectivamente la función que iban a cumplir en ese momento. Es dentro de este contexto que se diligencian las órdenes por parte de estos funcionarios, son tomados detenidos los dos representados, y dentro de esa cuestión básicamente no hay incidencias previas que en ese momento puedan de alguna u otra manera ensuciar la legalidad de la detención, sino que los actos posteriores que habrían realizado los funcionarios policiales son los que derechamente vienen a afectar a juicio de la defensa. Espero que el tribunal comparta la opinión de la misma. Garantías fundamentales que son básicas
para un Estado de Derecho, para un debido proceso, estableciendo el propio Código Procesal Penal garantías mínimas que deben ser respetadas para que esta actuación de detención tenga validez. Es dentro de ese contexto que nosotros consideramos, su señoría, que las actuaciones que realizan los funcionarios policiales no solamente deben atenerse a los primeros momentos de la detención, sino que durante todo el transcurso de la misma, hasta que sean presentados por Gendarmería y traídos a la sala del tribunal, deben cumplirse ciertos estándares mínimos que lo establece la ley, inclusive tratados internacionales. Bueno, que haciendo ya un resumen básicamente de la primera parte de la cuestión, ahora viene la segunda parte de toda esta historia. Ellos estando detenidos, mi representado al menos detenido a las 12 del día según la intimación del acta de la detención, a aproximadamente las 3:15 de la tarde, decía, habían básicamente transcurrido un par de horas, él es instado a tomar declaración o a prestar declaración, y es dentro de este contexto que él la presta a los funcionarios de Policía de Investigaciones, y ese es el primer antecedente que tenemos, a menos a juicio de esta defensa, para poder controvertir esta legalidad de la detención. ¿Qué es lo que pasa? Él es llevado a un cuartel policial. En este cuartel policial es no interrogado, no sé si es la palabra correcta y precisa que voy a... pero básicamente es instado a que preste declaración, puesto que esto, previo a endulzamiento por parte de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, le ayudaría con su causa, le ayudaría a que se clarificara todo. Pero dentro de este contexto, su señoría, que la ley, ya el Código Procesal Penal, comenzando por el artículo 91 del mismo, establece ciertos requisitos en cuanto a la posibilidad de prestar declaración o no. Dentro de estos requisitos, que básicamente establece o empieza a dirimir entre las posibles actuaciones que podrían realizar los funcionarios policiales en relación al proceso de toma de declaración y en relación al proceso de la detención. Es dentro de este punto que lo primero que se señala en el primer párrafo del mismo es que no va a declarar ningún imputado si no es con presencia de su abogado defensor. En este contexto, ese primer requisito entendemos que ya no se cumple. Sin perjuicio de eso, la ley establece ciertos requisitos o ciertas excepciones que dicen en relación que este derecho a contar con un abogado defensor puede haberse de cierta medida menoscabado en atención a otras cuestiones que son igualmente relevantes. Dentro de este contexto es que le avisan al fiscal de la causa. El fiscal de la causa, entiendo, concurre a la presencia de la diligencia que están realizando los funcionarios policiales, y dentro de ese contexto, al menos solicitados o consultados los encargados de la Defensoría al respecto, no hubo ningún llamado a comunicación que a nosotros nos informaran que una persona en una causa de nuestra jurisdicción se encontraba básicamente privada de libertad con motivo de una causa que tampoco conocíamos que existía en ese momento. Entonces, el fiscal de la causa se dirige, y así entiendo, si el fiscal de la causa o alguna corrección, alguna imprecisión me lo refiere, y así podemos quizás discutir sobre ese punto también, pero dentro de este contexto que se dirige a este lugar sin ningún llamado a la Defensoría, y es que en presencia de él se le toma declaración a mi representante. Conversado en el calabozo, su señoría, si mi representado habría prestado esta declaración de forma voluntaria o no. ¿Qué es lo que él me refiere básicamente? Es que esta persona de la Policía de Investigaciones, de la cual no conoce nombre, empezó a mencionarle que todo esto, como dije anteriormente, le ayudaría con el tema de su causa, como se dice coloquialmente, le ayudaría, y el resultado de la audiencia sería de mejor calidad para él y podría aprovecharse de dicho asunto. Es dentro de este contexto, su señoría, que básicamente cuando se realizó la reforma y se creó el Código Procesal Penal, se estableció que ciertas diligencias no deberían llevarse a cabo fruto de un Estado de Derecho, pero también por las implicancias que tendrían estas diligencias. Por ejemplo, como se decía anteriormente de manera coloquial, sacar confesiones en las comisarías. Esta es una situación distinta, porque aquí no hay golpes de puño, golpes de pie, no hay torturas que pudieran de alguna u otra manera verificar ese asunto. Lo que existe, su señoría, no solamente es el bate, sino que también existe la miel, es decir, que no solamente con malos tratos se pueden realizar diligencias, sino que también con buenos tratos también. Cuando una persona, de cierta manera, le dicen que esto va a tener resultados positivos a efecto de que tuviera un buen resultado de la audiencia del día de hoy, entendemos que también sin la presencia del defensor y sin una persona, un profesional que esté a cargo de esto, eso puede devenir necesariamente en una especie de engaño, porque aquí las cosas son bastante claras. Hay un órgano que persigue con las policías que tiene, y hay un órgano que hace respetar las garantías fundamentales de mi representado. Si ese órgano que persigue, que tiene una finalidad básicamente, porque el Ministerio Público tiene un principio de objetividad, no así los funcionarios policiales, hace esta diligencia, entendemos que eso es fruto, o decirlo en palabras más coloquiales, es un engaño o una cuestión similar que se puede propender cuando se realizan estas actuaciones sin la presencia del defensor. Ahora, esto también tiene asidero legal no solamente en la jurisdicción, o sea, en
en la ley nacional, sino también en los tratados internacionales. Ya hablamos del artículo 91 del Código Procesal Penal. Le sigue el artículo 93, el artículo 94, que básicamente establece los derechos de las personas detenidas y privadas de libertad. Dentro de estos derechos se encuentra siempre a ser asistido dentro de los primeros actos del procedimiento por un letrado afín. Es decir, que con conocimiento de que una persona se encontraba de libertad, tiene derecho la persona que se encuentra en dicha condición de ser asistida por un abogado a efectos de tomar las decisiones que de aquí deberían continuar en el futuro, en el transcurso de la causa. ¿Por qué es importante este punto? Porque si no se producen estas situaciones como la que vimos el día de hoy, una persona que ensalzada con la posible beneficencia del funcionario policial, toma una decisión de prestar declaración cuando no tiene un letrado técnico al lado, quien básicamente, en conjunto con el imputado, por supuesto, establece las técnicas de defensa y todo lo relativo a la estrategia, si es posible, si es bueno, no es bueno, prestar declaración en ese momento. Entonces ya el artículo 94 y 93 no hablan sobre esa cuestión básica de ser asistido por un letrado durante los actos de procedimiento, pero asimismo establece otro principio también básico y fundamental a efectos de poder estar en el sistema que actualmente nos vemos inmersos, que es básicamente la diligencia o la no acción la no acción de prestar declaración, esto es el guardar silencio. Todas esas decisiones deben ser precisamente adoptadas por el imputado que se encuentra detenido en ese momento en conjunto con su abogado defensor. Asimismo, no solamente la ley nacional establece dicho asunto, sino que también, a modo ejemplar, el Pacto de San José de Costa Rica establece en su artículo 8 las garantías judiciales que, a juicio de la defensa, deben ser las mínimas que se deben verificar a juicio en un procedimiento como el que estamos presentes el día de hoy. En primer lugar, preparar los medios de defensa. La primera defensa fundamental en este caso, señoría, vería relación con que efectivamente si se presta declaración o no se presta declaración. Pero asimismo establece que en ese concepto esta persona, también al igual que la ley nacional, debe ser asistida por un letrado, ya sea el que tenga el de su confianza o ya sea uno proporcionado como el Estado, por el Estado, como es este caso. En aquel concepto entendemos que hay ciertas diligencias previas que necesariamente deben realizarse antes de esta toma de declaración. En primer lugar, ser asistido por un abogado defensor, y esa asistencia necesariamente nace del llamado del órgano persecutor a efectos de informar que hay una persona que se encuentra privada de libertad y que hay una investigación que actualmente se está desarrollando en su contra. Ese punto no se llevó a cabo. Sin perjuicio de eso, su señoría, igualmente mi representado fue combinado a tomar declaración y él la prestó, no voy a decir de manera voluntaria porque creo que no es la terminología correcta, pero la prestó en atención a los conceptos que ya previamente señaló esta defensa. Dicha actuación, entiende la defensa, ciertamente en cuanto a sus garantías fundamentales se ven inmiscuidas, se ven de cierta manera quejadas, entonces la consecuencia de ello es la infracción a la garantía fundamental misma del debido proceso, en atención a este punto concreto que dice con la relación de tomar contacto con un abogado defensor para poder, de cierta manera, preparar la estrategia de defensa. En segundo lugar, que esta reunión sea una cuestión efectiva, no sea una cuestión del mero llamado. En este caso no se cumplió con ninguna de las dos obligaciones, pero en aquel concepto, su señoría, entendemos que sobre ese punto específicamente de una infracción de garantías fundamentales de mi representado en los términos precedentemente expuestos, y es por eso que, como la detención no solamente en el momento en que una persona se le coloca la esposa y se le intima la orden, sino que hay un acto continuo hasta que es presentado frente a un tribunal de la República, en ese concepto entendemos que la detención sobre ese punto en específico empapa toda la misma y en consecuencia, su señoría, en relación a dicho antecedente, solicitamos que la detención de mi representado se declare ilegal por parte de vuestra señoría. ¿Tienen alguna alegación que hacer los otros defensores? Bien. ¿Sobre la legalidad no va? Bien. Entonces se declara legal la detención de don Ariel Cifuentes. Respecto a la alegación que ha hecho la defensa fiscal. Sí, magistrada, la Fiscalía solicita se rechace porque en nuestro concepto no hay una afectación al derecho de defensa ni en la forma ni en el fondo. Ni tampoco, su señoría, ninguna de las alegaciones del señor defensor puede venir en una ilegalidad de la detención, porque la detención, en cuanto a su calificación como tal, debe ser calificada respecto a si fue decretada en los términos legales y bajo las exigencias legales, es decir, artículo 127, con la exposición bajo las formas determinadas, bajo el mandato que requiere la orden de detención, que es un mandato que, de acuerdo a lo que escuché, no ha sido cuestionado por el señor defensor, por un juez que, de acuerdo que en ese momento tampoco había ningún cuestionamiento sobre su inhabilitación, que no había emitido pronunciamiento alguno, por lo tanto nos parece en ese sentido, y además la orden
fue ejecutada fue ejecutada en la calle, le fue intimada a la persona, se le leyeron sus derechos. De hecho, la Defensoría Penal Pública no ha hecho ningún cuestionamiento respecto a la información de derechos que se le estableció al imputado. Por lo tanto, en esos términos, es decir, la situación de privación de libertad de una persona por un mandato judicial nos parece que está plenamente cumplido. Sin perjuicio de lo cual, la Defensoría hace relación a una diligencia que es posterior a la situación de aprehensión del imputado, que es una diligencia que se desarrolla de acuerdo a la ley. De hecho, el artículo 91 del Código Procesal Penal establece que si el imputado quiere prestar declaración, la policía debe hacer lo posible para que la preste ante el fiscal. Lo que sucedió ayer, su señoría, es que la policía le informó a este fiscal que había intención del imputado de prestar declaración. 20 minutos después asistí al cuartel policial y lo primero que hice fue verificar las condiciones de la detención y verificar además la situación del imputado. El señor Bustos, una vez consultado y una vez verificado que se le había leído los derechos, que se le había informado, se le procedieron nuevamente a leer para los efectos de evitar cualquier tipo de cuestionamiento, y el señor Bustos manifestó su intención de prestar declaración. ¿Qué es lo que establece la ley? Eso. La supuesta información que tiene que señalar la Fiscalía al señor defensor o a la Defensoría Penal Pública, la verdad es que no la conozco, ni todavía conozco la norma legal donde esa obligación aparece, salvo que hayan dictado algo hace muy poco tiempo. La verdad es que eso no existe. Y yo le pregunto al señor defensor, a través suyo, su señoría, ¿en cuántas oportunidades la Fiscalía comunica a la Defensoría Penal Pública sobre la detención, previo a la comunicación del Excel donde se envía la lista que posteriormente se denomina a todas las instituciones? ¿En cuántas ocasiones, por ejemplo, la Fiscalía comunica a la Defensoría Penal Pública respecto a la ejecución de órdenes de detención? Eso, la verdad, su señoría, no existe. Porque las cosas no funcionan de esa manera, porque las personas son libres para los efectos de designar o no designar un defensor penal. De hecho, al señor Bustos se le informaron sus derechos y dentro de esos derechos está el hecho de designar defensor. Por lo tanto, aquí no hay ningún tipo de afectación, ni en la forma. Claramente las formas son del artículo 91. Este fiscal verificó que estuviesen cumplidas, que se verificaran. Y además es bastante paradójico, su señoría, lo que señala la Defensoría, porque aquí la Defensoría es, mire, como trataron tan bien a mi imputado, que es lo contrario a lo que se dice siempre, que se le trata mal, como lo trataron tan bien, esto que él denomina la miel, ahora mi imputado quiso prestar declaración. Entonces es bastante paradójico y la verdad es que raya casi prácticamente en lo absurdo, que porque una persona lo tratan bien, porque se le lee sus derechos, se le respetan, se le informan, se le habla tranquilamente, en ningún caso no es precedido ningún tipo de amenaza, ni ninguna situación de coacción, violencia, la persona colabora o quiere hablar ante la Fiscalía. Su señoría, eso está perfectamente permitido, eso está perfectamente establecido en el Código y no nos parece que hay ninguna afectación en la forma, en el fondo, y la diligencia que se realizó, es decir, la declaración del señor Bustos, que ya va a saber usted por qué le preocupa tanto a la Defensoría Penal Pública que esto se dé a conocer. Es una declaración que es perfectamente legal, se ajusta a la Constitución, se ajusta además a las disposiciones de los tratados internacionales y además, su señoría, se ajusta a la práctica habitual que existe entre la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública. Eso es todo. ¿Los demás intervinientes? Su señoría, en efecto, y complementando lo que ha señalado el señor fiscal, para nosotros incluso la discusión es mucho más acotada. La detención, en tanto acto autorizado judicialmente, consta, digamos, de la interrupción del ejercicio del derecho al libre tránsito. Y desde ese punto de vista se ha cumplido con los requisitos que establece la ley. Había una orden de detención emanada de este tribunal, debidamente justificada por el Ministerio Público, llevada adelante, concretada, digamos, por la Policía de Investigaciones, se han explicado las razones, y la defensa no ha cuestionado, digamos, ello. Por lo tanto, su señoría, nosotros estimamos que ahí paró la discusión. Cualquier alegación sobre actuaciones posteriores realizadas por la policía, hechas por la defensa, no corresponden, son totalmente ajenas al acto, digamos, de la detención que yo ya le he descrito, como considero, digamos, que consta, digamos, en la actuación. Así que, su señoría, solicito que sea rechazada esta incidencia por parte de la defensa. Bien. ¿Abogado quiere decir algo más? Su señoría, esta parte querellante, por razones de economía procesal, nos vamos a adherir a lo anteriormente dicho, tanto por el fiscal como por el Ministerio del Interior.
Bien, atendidos los puestos por los intervinientes, estima el tribunal que la detención de don Daniel Bustos Traul es legal, tanto porque se trata de una detención ordenada por un juez de garantía y además la situación de la declaración que ha prestado ante la presencia del fiscal, se le leyeron todos sus derechos y por lo mismo él tomó la decisión de prestar declaración de todos modos, de modo que se rechaza la petición de la defensa en ese sentido. Fiscal, se declara legal. Magistrado, por orden le quería solicitar si primero podíamos formalizar y determinar las medidas cautelares del señor Daniel Bustos y posteriormente de don Ariel, porque si bien son situaciones coetáneas, son situaciones distintas y antecedentes distintos. Bien, sí, lo autorizo. Magistrado, la Fiscalía va a proceder a formalizar investigación contra don Daniel Elías Bustos Traul en base a los siguientes antecedentes. Que el día 19 de octubre del 2019, aproximadamente a las 18 horas, el imputado en compañía de otros sujetos lanzó un objeto portador de una sustancia inflamable y previamente encendido a la estación de metro San Pablo Línea 1, comuna de Lo Prado. Específicamente la lanzó a un recinto que está ubicado al costado oriente de la estación, en particular al costado de la puerta de ingreso y frente al letrero de metro, lugar en que se encontraban además reunidos materiales para los efectos de proteger la estación. Este objeto portador de fuego encendió ese lugar y objetos señalados, luego de lo cual se propagó al resto de la estación, generando un incendio estructural en la estación Metro San Pablo Línea 1, como consecuencia de lo cual la estación resultó con daños de gran consideración, quedando inutilizada para su uso y con daños aproximados por 13.000 millones de pesos, incluyendo el incendio y pérdida total de un tren de pasajeros que fue alcanzado por el fuego en el sector del andén. Cabe señalar que la estación Metro San Pablo y sus bienes son bienes fiscales, de acuerdo al artículo 1 del reglamento 910 del 15 de septiembre de 1975. La Fiscalía considera que este es un delito de incendio del artículo 475, número 2 del Código Penal, que el imputado tiene calidad de autor del artículo 15, número 1, y que es un delito consumado. Bien, señor Bustos, ¿entendió los hechos? ¿No se está de acuerdo? No, solo si entendió. Sí, señoría. Bien, ¿alguna precisión requiere la defensa? No, señoría. Bien. Fiscal. Sí. Un segundo, por favor. Su señoría, si me permite, la Fiscalía solicita autorización para los efectos de efectuar esta alegación de medidas cautelares con una pequeña presentación que es bastante breve, que básicamente, se me permite, que dice relación con algunas fotografías y videos de los hechos. Su señoría, en primer lugar, este es el delito de incendio de la estación San Pablo Línea 1. Ya, como usted puede ver, la estación San Pablo Línea 1 se ubica en ese sector. Esto es plena comuna de Lo Prado. Para el efecto de referencia, donde está el mouse, en ese sector se encuentra la línea 5. ¿Ya? Son estaciones que están relacionadas porque son estaciones que tienen una conexión para los efectos que los pasajeros pueden abordar una o la otra. Esta estación se encuentra entre las calles, o este sector entre las calles San Pablo, Reina Maud y Neptuno, que tiene denominado como Neptuno Oriente o Neptuno Poniente, ¿ya? Para los efectos de ubicarnos en el lugar. La estación San Pablo, línea 1, está ubicada en la comuna de Lo Prado, como le señalé, tiene combinación, y esto es bastante relevante, su señoría, porque no es menor a los efectos de por qué la Fiscalía en este caso considera que estamos hablando del artículo 475, número 2, que la ley le denomina como monumento u otros lugares análogos o otros lugares públicos. A esta estación entran todos los días 23.570 personas y salen 30.843 personas. Solamente para los efectos de referencia, su señoría, la comuna de Lo Prado en el censo del año 2017 tenía 97.000 habitantes, es decir, salen prácticamente un tercio de los habitantes de Lo Prado salen de la estación, o un cuarto de los habitantes de Lo Prado entran a la estación diariamente. Es decir, la afectación social de haber quemado esa estación es de una magnitud, su señoría, pocas veces considerada o pocas veces vista en otros delitos comunes que normalmente podemos ver en este tribunal. Solamente a modo de referencia, su señoría, esa era la estación Lo Prado.
cabe considerar que la estación San Pablo es una estación que había funcionado ininterrumpidamente desde el 15 de septiembre de 1975, una de las estaciones que comenzó a operar en el día 1 del inicio de la red de metro. Es una estación que se comenzó a construir el año 1969, que inicialmente tenía el nombre Violeta Parra, pero posteriormente en el gobierno militar se le cambió al nombre Estación San Pablo. Por lo tanto, es una estación prácticamente histórica que reúne la historia del metro de nuestra ciudad. Estas son otras fotos de cómo funcionaba el metro a la fecha de los hechos. Su señoría, la Fiscalía ha investigado básicamente a través de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Región Metropolitana, y el efecto era investigar primero que nada cuál era el delito en este caso, delito de incendio, cuál había sido la modalidad, y lo que se pudo establecer, su señoría, que el incendio comienza en este lugar, que es el costado oriente de la estación de metro San Pablo. Esto corresponde a lo denominado Neptuno Oriente. Si usted puede ver, su señoría, en la pantalla, lo que nosotros vemos en el lugar es la calle Neptuno Oriente, lo que está, ahí puede ver el letrero de metro, lo que está al costado derecho de su señoría, en la puerta de ingreso a la estación, y lo que se encuentra en ese lugar es una bodega de materiales. La calle, por decirlo de alguna forma, que se encuentra al final de la foto, es la calle Reina Maud, y la calle que está al final de la foto, por decirlo de alguna manera, es la calle San Pablo. Este incendio se origina en ese lugar. Posteriormente ahí puede ver otra foto, que esto va ocasionando un incendio prácticamente estructural de la estación. De hecho, este video, que es bastante corto, se puede observar cómo ese fuego comienza a tomar el resto de la estación, de metro, propagándose desde esta bodega de materiales hasta el lugar. El informe de bomberos señala que el incendio se origina precisamente en el lugar que mencioné anteriormente, que es esta bodega de acopio de materiales, que posteriormente genera esta combustión y comienza a tomar en los diferentes lugares del metro. Como se puede observar ahí, hay un incendio además por goteo que se va propagando el resto de la estación, y también se propaga posteriormente a lo que es el tren que se encontraba abajo. Esto, lo que está viendo usted, es del 19 de octubre, alrededor de las 18 horas. Ya posteriormente, ese incendio deviene solamente en unos minutos después, en la siguiente situación, ya con un incendio estructural de la estación de metro San Pablo. ¿Ya? Esta imagen está tomada desde el otro sector, que es de Neptuno Poniente. ¿Ya? Que es una imagen bastante breve, como se puede apreciar, ya que el fuego tomó la estación en su totalidad, y por eso los daños son de la magnitud que le mencioné anteriormente. Esa es otra foto de la estación de metro San Pablo, y esto es lo que pasó con la estación de metro San Pablo posteriormente. Está absolutamente quemado todo el sector de lo que los funcionarios de metro denominan como la mezanina, que es el lugar donde están los cajeros automáticos, el sector del metro, del tren que se quemó, el lugar. De hecho, la foto que puede ver en la parte inferior de la pantalla es la foto del lugar donde empezó el incendio. Como usted puede ver, es un sector que se consumió completamente. Bueno, además, Bombero ahí sacó algunas rejas para los efectos de su labor posterior. Este es el estado que quedó la estación, una estación, como le digo yo, que está inutilizada, que no tiene una fecha determinada de que se pueda reabrir nuevamente, porque está en estudio obviamente, de los daños estructurales. Este es el estado de la estación, absolutamente inutilizada. Su señoría, ¿cómo la Fiscalía llega a imputar esto al señor Busto? A propósito del empadronamiento de testigos que fue ordenado por el Ministerio Público y la labor que realizó la Policía de Investigaciones, se pudo determinar con testigos. Esto, como le señalé, está en un lugar bastante neurálgico de la comuna de Los Prados, rodeado por farmacias, oficinas, notaría, etcétera. Y también hay un centro comercial denominado Centro Comercial Neptuno. En el Centro Comercial Neptuno se ubicó a dos testigos de iniciales RA. El primero, que le refirió a la policía que él conocía a una persona a la cual un tercero, denominado el Tabito, que él ubica por Daniel, porque es una persona que trabaja
Normalmente en la estación de metro se había autoadjudicado el atentado contra la red metro, señalándole que lo había quemado que había lanzado unos peluches con benzina a la estación. Posteriormente, magistrado, como este era prácticamente un testigo de oídas de lo que había referido otra persona, se ubicó a la testigo iniciales DB, quien señaló que efectivamente en días posteriores a que la estación se quemara, se acercó un sujeto al que ella conoce como Tobito, que le señaló: yo fui, tiré una bolsa con peluches con acelerante al techo, todos piensan que fueron los pacos, pero fui yo, así que déjalo ahí nomás. A propósito de eso, su señoría, se realizaron otras diligencias para los efectos de ubicar a testigos. Como usted puede ver, en ese lugar habían a lo menos una docena de personas que se encontraban en el lugar, y se lograron ubicar a 2 testigos que son testigos presenciales de los hechos, testigos iniciales BMM, quienes señalan que efectivamente ellos estaban en el exterior de la estación, en una posición que les permite ver el lugar, y unas testigos iniciales DP, y quienes señalan que efectivamente ellos ubican a un sujeto, Daniel, que una de las personas lo denomina como Daniel Busto, y que ven como Daniel Busto en compañía de otro sujeto, uno de los cuales le entrega una bolsa, ellos denominan una bolsa de color rosado, que goteaba, algo que aparentemente ellos señalan que es un acelerante, que se consiguen dentro de las gestiones que realizan en ese momento, se consiguen un encendedor, lo encienden y posteriormente lo lanzan al metro, y eso ocasiona este incendio de gran magnitud. Una cosa que es relevante, por ejemplo, de los testimonios de estas personas que conocían previamente al imputado, son capaces de ubicarlo en el lugar, y también que es relevante que una de las testigos señala que el imputado a esa fecha tenía el pelo teñido rubio. De hecho, si la Fiscalía logró de la red social WhatsApp cuál era la foto del imputado que exhibía en su teléfono los días posteriores al incendio, y efectivamente el imputado se ve teñido rubio los días posteriores al incendio. Por lo tanto, obviamente ahí hay un antecedente que es relevante para los efectos de calificar la visión de los testigos de lo que ellos pudieron haber visto. Se realizaron averiguaciones para los efectos de lograr la identificación de este imputado. Los datos de él estaban consignados en el centro comercial Neptuno, donde estaban los datos, porque este señor hacía labores esporádicas de trabajo ahí, y se logró la individualización completa. Además, se logró conocer dónde vive, que es Islas Charcot 6199 Los Bravos. Islas Charcot 6199 Los Bravos queda a 290 metros de la ocurrencia de los hechos, por lo tanto estamos hablando de un lugar bastante cercano al lugar. En ese sentido, magistrado, tenemos un imputado que está individualizado por 2 testigos presenciales, que como usted puede ver, el incendio se desarrolla a plena luz del día, con una visibilidad bastante buena de lo que podía haber sucedido. Además, son testigos que conocían al imputado, y además la versión de los testigos se relaciona con las fotografías que le exhibimos, que además son obtenidas de personas distintas, no son obtenidas de las mismas personas, y los videos son obtenidos además de personas distintas. También hay algunas colaboraciones que se realizaron por parte de personal de prensa al Ministerio Público. Por lo tanto, su señoría, está un imputado que está plenamente ubicado en el lugar de los hechos, que está además ubicado en lo que sanciona el tipo penal, es decir, la persona que ejecuta una acción incendiaria respecto de un lugar, en este caso un lugar público, como yo le mencioné, que es en la estación de metro, que además el metro, como establece su reglamento, que fue el que le dio inicio y el que sustenta la estructura jurídica y la personalidad jurídica del metro, son bienes fiscales, y además es de todos conocido que es un bien de vasto uso público, que imagínense que podía transportar a un 25 o un 30% de las habitantes de la comuna de Los Bravos. Solamente para mencionar, su señoría, el metro, la semana del 14 al 18 de octubre, que fue una semana normal, por cuanto había sido precedida de los llamados a evasión en el metro. Aún así, la estación de metro San Pablo, por ejemplo, el día 18, que fue el día que fue cerrada, estación San Pablo, línea 1, aproximadamente a las 15 horas, había transportado 17.000 personas. Es decir, el fin social, el fin de transporte metropolitano es bastante grande para esos efectos. Por lo tanto, nos encontramos con un delito que además tiene una pena bastante alta. El 475, número 2 del Código Penal, un delito que parte en presidio mayor en su grado medio. Por lo tanto, la situación del imputado, el efecto de eventuales beneficios, es absolutamente imposible de observar en este momento, porque además este delito también hay que considerarlo
a la luz de las eventuales agravantes con los cuales es cometido, ya que hay que recordar que desde el día 19 de octubre a las 00 horas regía en nuestro país el estado de emergencia. Por lo tanto, en ese sentido, la Fiscalía considera que procede la agravante del artículo 12, número 10, a propósito de la situación de conmoción que se encontraba en el país y de la cual se aprovecha el imputado para los efectos de cometer este delito, porque en paralelo a que el imputado estaba cometiendo este delito, se estaban realizando en ese sector, la farmacia, en el supermercado, situaciones de saqueo, situaciones de, además, de atentado contra la propiedad pública y privada en la comuna de Lo Prado. Por lo tanto, su señoría nos parece que a propósito de la pena asignada al delito, del carácter del delito, de la afectación de miles de personas, pocas veces vista en un delito de esta naturaleza, de las circunstancias en que es cometido, de que además todavía no tenemos ni siquiera plazo para los efectos del metro, nos parece que el imputado claramente constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, hoy en consideración de la conducta que despliega, y además incluso también podría ser considerado a propósito de un peligro de fuga, considerando la grave pena a la que se ve expuesto, que podría ir entre los 10 años de privación de libertad hasta los 15 años. Y además, su señoría, esto se suma a que el imputado, a propósito de lo que ya ha sido vertido y esgrimido por la Defensoría Penal Pública, el imputado, en declaración que se le tomó de acuerdo a la ley, de acuerdo a la práctica habitual y de acuerdo a los tratados internacionales y nuestra Constitución política, el imputado, su señoría, reconoce su participación en los hechos, se ubica en el lugar y por lo tanto no discute de forma alguna lo que sucedió, ni siquiera el medio empleado. De hecho también señala que es una bolsa rosada, lo que también le da credibilidad a la testigo que hemos mencionado anteriormente. Por lo anterior, su señoría, la Fiscalía solicita que se decrete la prisión preventiva de Daniel Busto por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad. Eso es todo. Los querellantes. Magistrado, los mismos términos expresados por el Ministerio Público, esta parte también va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado don Daniel Busto en base a los antecedentes ya esgrimidos, señoría. Respecto a la participación, tanto la letra A como la letra B, el Ministerio Público ha sido claro en expresar cuáles son los medios de prueba que tiene el día de hoy para acreditar esta participación. No solamente existe un video que vimos y pudimos y todos conocemos la magnitud del incendio que tuvo, sino que, magistrado, tenemos claramente y científicamente comprobado también por medio de bomberos respecto a que es un solo foco del incendio, es solo ese lugar el que se incendia y que el que produce este incendio, que está evaluado en más de 13.000 millones de pesos, señoría, ese es el daño que el actuar de este imputado ha realizado a esta estación de metro, ha paralizado el servicio público de transporte de la comuna de Lo Prado, señoría. El Ministerio Público ha sido claro en señalar los cuáles son las personas que ingresan y que egresan desde esta comuna, que hasta el día de hoy no tienen este medio de transporte para poder utilizarlo. La afectación al daño, su señoría, es inmensamente y no se puede medir en cuanto a solamente el dinero, su señoría, que es el costo para el Estado de Chile, para todos nosotros, que va a ser reparar esta estación de metro. Señoría, y también el Código es bien claro respecto a las penalidades, asignado una pena de crimen, el tipo de delito, el carácter de los mismos, señoría, la afectación, los bienes jurídicos protegidos, porque no podemos no solamente señalar que el incendio afecta a un bien material como es el servicio de red pública, sino que este incendio, señoría, pudo haber afectado a la cantidad de gente que estaba en el lugar y que estaba realizando otro tipo de actos, como ya veremos más adelante la formalización respecto al otro imputado. Señoría, entiende esta parte de querellante del Ministerio del Interior que la medida cautelar de prisión preventiva es la que asegura los fines del proceso al estimar que esta persona es un peligro para la seguridad de la sociedad. Eso es todo. Bien. Abogada. Su señoría, complementando un poco lo ya mencionado por las dos partes, el delito de incendio es un delito pluriofensivo, la cual se compone de principalmente dos bienes jurídicos que busca proteger, que por un lado tenemos una afectación a la propiedad, que en este caso se da, es efectiva, y por otro lado también atenta contra la seguridad pública. Señoría, tal como señalaba el Ministerio del Interior, las consecuencias son perjudiciales para un grupo de población amplio, para personas que atenta directamente contra la posibilidad que ellas tenían de movilizarse, de acceder a sus trabajos, de poder tener quizás también un mayor sustento a su familia. Pero por otro lado también tenemos un riesgo de la propagación del incendio. Como pudimos ver en las imágenes alrededor, existen farmacias, existen centros comerciales que podrían haber afectado aún más la seguridad de la población.
Es importante señalar también que la sanción del incendio mismo se agrava por el peligro de la acción que involucra a toda la sociedad, y esto claramente se ve reflejado en esta causa. Por eso que esta parte querellante se va a adherir a la solicitud tanto del Ministerio Público como del Ministerio del Interior de decretar una medida cautelar de la prisión preventiva. Bien, la defensa. Gracias, señoría. Señoría, la defensa se va a oponer a la cautelar de prisión preventiva cuestionando los presupuestos de letras A y C del artículo 140. En cuanto al presupuesto de la letra A, como se ha señalado ya durante esta audiencia, mi representado el día de ayer prestó declaración en la Policía de Investigaciones ante el fiscal titular. En esa declaración, él señala que efectivamente el día 19 de octubre del año pasado, aproximadamente a las 18 horas, se encontraba en las inmediaciones del Metro San Pablo y en ese contexto se habría encontrado con un sujeto apodado el Juanaco, un sujeto de aproximadamente 50 años, el cual portaba en sus manos una bolsa de color rosado y que en ese contexto él habría procedido a forcejear con esta persona. Es durante este forcejeo que esta persona le habría prendido fuego a la bolsa y luego habría caído en las inmediaciones de la reja del metro. Así las cosas, la defensa entiende que aquí existe por parte de mi representado falta de dolo, no existe una intención real de causar este incendio, por cuanto lo que ocurre es que esto se realiza a raíz de un forcejeo. Efectivamente, como da cuenta el Ministerio Público, existen dos testigos presenciales en los hechos. Un testigo habla de la presencia de mi representado en el lugar, pero el segundo testigo, que fue individualizado por el Ministerio Público con las iniciales DP, da cuenta que en el lugar se encontraba mi representado junto a otras 2 personas más y que estas personas se pasaban la bolsa. En ese sentido, la defensa entiende que este testigo presencial permite corroborar los dichos de mi representado. Ahora bien, el Ministerio Público ha señalado que la aclaración de estos testigos presenciales es clara, es categórica, por cuanto esto ocurre a plena luz del día, con buena visibilidad, pero no hay que olvidar el contexto en que esto se produce. El contexto se produce en que habían múltiples personas manifestándose en el lugar. Si uno puede apreciar las fotografías que constan en la carpeta y que son parte de los informes policiales que dan cuenta de las investigaciones y de las fotografías que se extraen a través de las redes sociales, existen múltiples personas en el lugar, por lo cual claramente esta diferencia en cuanto a si existe un lanzamiento directo o si producto de un forcejeo, este elemento cae, claramente ahí surge una duda razonable. En subsidio, señoría, la defensa entiende que en este caso nos encontramos no frente a la figura del artículo 475 del Código número 2 del Código Penal, sino frente a la figura del artículo 476 del mismo cuerpo, del ramo. Como lo señaló la abogada querellante de Metro, efectivamente el delito de incendio es un delito pluriofensivo, ya que no solo atenta contra la propiedad, sino contra la seguridad de las personas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra figura, entre la figura del artículo 474, 475, 476, es precisamente la afectación a este segundo bien jurídico que dice relación con la seguridad de las personas? El artículo 474 habla de aquellos casos en que los incendios provocan la muerte o lesiones a alguna persona. 475, las hipótesis dicen relación con medios de transporte o lugares que se encuentran habitados. Estamos también en la hipótesis que el legislador está pensando en lugares donde hay personas presentes. Y la segunda, el número 2, dice relación con lugares en el fondo en que hay material explosivo. Habla de buques de guerra, arsenales, astilleros, almacenes, fábricas, depósitos de pólvora. Ese tipo de lugares se mencionan en el artículo. Claramente porque también esto implica un riesgo mayor para la seguridad de las personas. Finalmente, el artículo 476, número 2, habla del incendio que se produce en cualquier edificio o lugar, aunque no estuviera ordinariamente destinado a la habitación. En este caso, en particular, la defensa entiende que nos encontramos frente a esta figura penal. No cuestionamos que el metro, la estación San Pablo, moviliza a muchas personas a lo largo del día, pero la defensa entiende que en este caso nos tenemos que centrar en lo que ocurrió el día 19 de octubre a las 18 horas. Al momento de los hechos, el metro San Pablo se encontraba cerrado. No había ninguna persona en su interior. Y esto consta en la carpeta investigativa por cuanto se cuenta con la declaración de al menos 3 trabajadores del metro, quienes declaran una trabajadora del metro de iniciales
OM, que declara el día 3 de enero de este año, que señala que ella aproximadamente se retira pasadas las 14 horas sin que exista ninguna persona en el lugar, por cuanto el metro se cierra. En este mismo sentido también declara un testigo, otro funcionario del metro de iniciales JR, y existe un tercer testigo que da cuenta que se comunica por radio el cierre de la estación, el cierre definitivo de la estación a las 15:20 horas. Esto es 3 horas antes de la ocurrencia de los hechos. En este caso en particular, claramente al momento en que se produce el incendio, que se inicia en las afueras y luego se propaga hacia el interior, no había ninguna persona en el metro. Por eso la defensa entiende que aquí, en último término, nos encontraríamos frente a la figura del artículo 476, número 2, en que el rango de pena es de prisión mayor en cualquiera de sus grados. Por otra parte, la defensa entiende que respecto a mi representado, y ahí ya me aboco netamente a la necesidad de cautela, mi representado concurre en las atenuantes del artículo 11, número 6, él no registra condenas pretéritas, de hecho, en el sistema de apoyos fiscales no registra ninguna otra causa vigente, tiene una causa terminada del año 2014 por lesiones menos graves, que terminó por una suspensión condicional del procedimiento, y luego tiene una causa por desórdenes públicos que terminó por la facultad de no iniciar de investigación del Ministerio Público. Eso es lo único que registra en el sistema de apoyos fiscales. Por otra parte, también la defensa entiende que concurre respecto de mi representado el atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Se ha señalado que él presta declaración voluntaria el día de ayer. Incluso el Ministerio Público, al solicitar la prisión preventiva, da cuenta que mi representado también, al declarar, dio cuenta de que en algún momento tuvo en su poder esta bolsa de color rosado. Y en ese sentido, claramente la defensa entiende que sí existe una cooperación sustancial, y en ese sentido concurren 2 circunstancias modificatorias de responsabilidad penal atenuantes. En cuanto a la circunstancia del 12 número 10 invocada por el Ministerio Público, la defensa estima que esta no concurre. Esta agravante dice relación con que en el contexto y aprovechándose de este contexto se produzca algún ilícito. Y en este caso en particular, la defensa entiende que no es dentro de este contexto sí que se producen los hechos. Por ende, no concurrirá la agravante del artículo 12, número 10, concurriendo 2 circunstancias modificatorias de responsabilidad penal en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal. La defensa entiende que la pena debe ser rebajada a lo menos 1 grado. En ese sentido, haciendo una prognosis de pena, quedaríamos en la pena de presidio menor en su grado máximo, y en ese sentido mi representado sí podría acceder a algún tipo de pena sustitutiva. También hace presente que mi representado se encuentra actualmente inscrito para rendir 7º y 8º básico, y por otra parte él trabajaba como peoneta en una empresa de transporte, no cuenta con contrato claramente porque no tiene su certificado de estudios al día, pero sí contaba con un trabajo, y de hecho también los mismos antecedentes de la carpeta de investigación dan cuenta de esta situación, y en ese sentido también entendemos que existe aquí un arraigo social de mi representado. También familiar, en la carpeta de investigación al momento de ejecutarse la orden de detención, se ingresa al domicilio del representado, en él se encuentra la familia, se individualiza la familia del representado con quienes él vive. En ese sentido, la defensa estima que la prisión preventiva en este caso resulta desproporcionada, y entiende que existen otros cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal que pueden asegurar la comparecencia de los actos al procedimiento. La defensa en este caso propone un arresto domiciliario total. Fiscal. Sí, muy brevemente, señoría, solamente hacerme cargo de algunas imprecisiones de la defensa. Partamos por los antecedentes o las circunstancias anteriores que el imputado haya estado vinculado a la justicia. La causa de suspensión condicional de procedimiento de lesiones menos graves del año 2018. No es una causa del 2014 como señala la defensa, además es una causa que se encuentra en estado suspendido, que obviamente a propósito de esta suspensión condicional tiene que reiniciarse, por lo tanto eso para precisar, el 2014 difícilmente voy a haber tenido eso porque hubiese sido menor de edad, pero una causa del 2018 cuando el imputado ya era mayor de edad. Respecto del artículo 475, la verdad es que la Defensoría hizo una lectura parcial del artículo, solamente refiriéndose a algunos lugares, porque si uno lee el artículo completo se da cuenta que el artículo dice relación a otros lugares, su señoría, que no son necesariamente barcos y lugares, por decirlo, peligrosos en sí mismos.
Dice museos, bibliotecas, archivos, oficinas o monumentos públicos. Ninguno de esos lugares suponemos que debería arder por sí mismo, por lo tanto, obviamente, y lo que la ley dice, u otros lugares análogos a los enumerados. Lo que la Fiscalía considera en este caso que la estación de metro, ubicada en una comuna que cumple el fin social y de transporte y de gestión de la región que le mencioné anteriormente, obviamente debe ser considerada los efectos de un lugar de los análogos a los mencionados, porque como lo señaló la querellante Metro, en este caso el delito ya deviene a lo que es pluriofensivo, es decir, un peligro para los efectos de la ciudad y una afectación al bien público y a la comunidad toda, que en este caso además es patente y determinada con esas 30.000 personas diarias que salían del Metro San Pablo, que son casi un tercio de los habitantes de la comuna de Loprado. Y por último, su señoría, la agravante del artículo 12, número 10, no dice en el contexto, como lo está leyendo la señora defensora, dice con ocasión. Por lo tanto, la exigencia legal es decir solamente que en la ocasión, es decir, en la ocasión que todos sabemos de público conocimiento que hay un estado de emergencia en el país, desde las 0 horas de ese día se cometió ese delito. Por lo tanto, obviamente, el agravante nos parece que es plenamente aplicable en ese concepto y la Fiscalía insiste que el imputado, a propósito de todo lo señalado, debe ser considerado como un peligro para la seguridad de la sociedad. Es todo. Bien. ¿Los demás intervinientes? Gracias, magistrado. Los mismos términos expresados también por el Ministerio Público, pero hay que hacer hincapié en alguna situación. Particularmente este querellante, al presentar la querella, lo hace por el 475 número 1, su señoría. ¿Y por qué lo hace o entiende que el 475 número 1 es su momento? Porque señala el artículo, cuando ejecutara el incendio en edificio, tren de ferrocarril, buque o lugar habitado, o en que actualmente hubiese una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. Señoría, los videos son claros. No existe una persona, existen varias personas. De hecho, el video que pudimos apreciar es de una persona que está grabando casi al interior de dicha estación. Porque es del otro lado que puede ver el fuego acercándose a ese lugar. Y también, señoría, hay que tener algo presente, que el artículo de los delitos de incendio no ha sido modificado en ninguna ocasión, desde 1874, que estos delitos están iguales. En 1864 no existía el metro, pero sí existía el ferrocarril, su señoría. Hoy uno puede hacer el símil, que el metro es un medio de transporte urbano que nos traslada a todos los que ocupamos este medio de transporte, su señoría. Atendido eso es que este querellante, el Ministerio del Interior, en todas estas causas de incendio ha aplicado esta teoría, su señoría, y que vamos a llegar hasta el final con ella. Además, señoría, los demás antecedentes, creo que el Ministerio Público ha sido claro, para nosotros sigue considerándose un peligro para la seguridad de la sociedad el actuar de esta persona respecto a estos hechos. Eso es todo. ¿Abogada, algo más? Nada más que agregar, su señoría. ¿La defensa algo más? Magistrado, solamente para precisar, la figura del artículo 475, número 1, efectivamente habla de tren de ferrocarril, pero esta figura indica que actualmente hubiera una o más personas. El metro se encontraba cerrado al momento de los hechos. Si es posible, también se puede apreciar en las imágenes que se exhibieron que el fuego se inicia desde afuera. Cuando el metro estaba cerrado con sus rejas cerradas, los testigos todos dan cuenta de que no había ninguna persona al interior del metro. En cuanto al número 2, sí, efectivamente se habla de museos, bibliotecas, archivos, pero la defensa entiende que cuando se habla de otros lugares análogos hay que atender a la naturaleza de estos lugares. Y todos estos lugares tienen relación con, o bien que sean lugares en que hay elementos explosivos, que en el fondo implican un riesgo mayor, o claramente hablando de museos, bibliotecas, archivos, se trata de elementos históricos que no pueden ser recuperados. Es por un tema del daño que se está ocasionando. En ese sentido, la defensa insiste que aquí nos encontramos más bien frente al 476, número 2 del Código Penal. Bien. Atendido entonces lo expuesto por los intervinientes, entendiendo el tribunal que, conforme a los antecedentes que ha proporcionado el Ministerio Público, que se tienen por reproducidos, se entiende que se encuentran justificadas las letras A y B del artículo 140, atendido que ha formalizado por el delito del artículo 475, número 2 del Código Penal. En cuanto a la necesidad de cautela, atendida la gravedad de la pena asignada al delito, el carácter del mismo, el bien jurídico protegido, que es la propiedad y la seguridad pública y de las personas, además, estima el tribunal que la
libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y en ese entendido se accede a la petición del Ministerio Público y se decreta la prisión preventiva respecto de don Daniel Elías Bustos Trabol. ¿Vemos ahora la otra situación? Sí, magistrado. Pero falta, Dependiendo del plazo de Lo investigación que pasa de la causa. es que no sé si va a variar eso de acuerdo a lo que resuelva con el otro imputado, por eso, o estima usted que tiene que estar presente en toda la audiencia. Sí, en efecto, así es, su señoría. Bien, Sí, magistrado. no hay inconveniente. Su señoría, la Fiscalía formaliza investigación contra don Ariel Nicolás Cifuentes Tapia en base a los siguientes hechos. Que el día 19 de octubre del año 2019, aproximadamente a las 16:30 horas, en la estación San Pablo, línea 5, de Comuna de Los Prados, en dos oportunidades el imputado causa daños en el interior de la estación, primero fracturando la puerta de ingreso y el vidrio que se encontraba en el lugar, y posteriormente rompiendo objetos que se encontraban en el interior de la estación, vinculados a los torniquetes. Eso lo realizó en ambas ocasiones con la tabla de skate que el imputado portaba. Por la acción de este imputado y de los otros sujetos que ingresaron conjuntamente al lugar, mayormente menores de edad, la estación resultó con daños de consideración, impidiendo su funcionamiento desde el 19 de octubre del 2019 hasta el 30 de diciembre del mismo año. La Fiscalía considera que en este caso hay daños calificados del artículo 485, número 6 del Código Penal. El imputado tiene calidad de autor y el delito es consumado, su señoría. Perdón, 485, número 6. 6. Ya, señor Cifuentes, ¿entendió lo que dijo el Ministerio Público? Bien, ¿la defensa requiere alguna precisión? No sé. Bien, fiscal. Magistrado, la Fiscalía solicitar la prisión preventiva del imputado en base a los siguientes antecedentes. Primero que nada, su señoría, porque esto debe ser considerado un delito de daño del artículo 485, número 6. El delito habla de puentes, caminos, paseos y otros bienes de uso público. Como les mencioné anteriormente, el metro es un servicio, el servicio de transporte público metropolitano, su señoría. En el caso de la estación San Pablo, línea 5, básicamente se puede observar en esta fotografía, es una estación que funciona, que conecta con la línea 1 que le mencionamos anteriormente y utilizada por lo tanto a efectos de transbordo, tanto desde el inicio hasta la comuna de Maipú, donde funciona esta estación de metro. Esta estación, su señoría, es utilizada por 14.000 personas diarias, es decir, 14.000 personas diarias toman el metro en esa estación, y de hecho el 18 del 10, que fue el día que hubo un funcionamiento irregular de esta estación, para los efectos de situarlo en un contexto, aún así ese día circularon casi 12.000 personas. En el mismo ejercicio anterior, si uno lo pone esto en el contexto de Comuna de Los Prados, 97.000 personas al año 2017, la verdad es que una cantidad de personas considerable, toda vez que además se debe considerar que las personas que conectan son casi 30.000 personas diarias que utilizan esta estación para el efecto de conectar con la línea 1 del metro. Por lo tanto, en ese aspecto es bastante relevante. Estos hechos, que son los hechos de daños, también que son daños que se cometen en la estación Metro San Pablo, línea 5, son cometidos por un número de sujetos, una docena de sujetos que entran a esta estación, entre los cuales está el imputado, y entre los cuales además estaban menores de edad. Esos menores de edad respecto a los cuales la Fiscalía no pidió orden de detención, pero sí se le pidió incautación y entrada de registro. Son menores de edad además que participan conjuntamente con el imputado en los actos que se cometen en el interior de esa estación, actos además que no solamente son de daño, sino además una de estas personas intenta quemar la estación, pero esta no se quema porque básicamente los actos que realizan no son efectivos en esos términos. ¿Cómo se logró ubicar al imputado magistrado y por qué le estamos mencionando, lo estamos identificando? Este es el perfil de Instagram del imputado. Como puede ver, es un perfil de Instagram que contiene bastante información. Bueno, está una foto que se aprecia claramente que es el imputado y también está, incluso está su teléfono celular. Nos imaginamos que esto a propósito que el imputado se dedica, de acuerdo además a lo que nos mencionó, a tatuador, por lo tanto obviamente promociona de alguna forma. Ese teléfono, la Fiscalía lo verificó, es de la compañía telefónica y está informado por la compañía telefónica como
de propiedad del imputado. Este perfil del imputado, el día 19 de octubre, publicó estas imágenes, su señoría, que son imágenes que lo sitúan en el lugar. Por un lado publica una imagen del incendio de la estación y por otro lado publica otra imagen que uno puede suponer que se trata del incendio de la estación, por lo tanto son imágenes que lo vinculan al lugar de los hechos. También publica otras imágenes donde además aparecen personas que entran posteriormente a la estación, como este sujeto que está mencionado, que lo estoy señalando acá, lo cual obviamente dan a entender que el imputado estaba en la estación del metro, y también publica esta imagen que se observa al costado superior izquierdo en la estación línea 5. En los comentarios de estas imágenes, su señoría, se observan dos situaciones que nos permitieron ir identificando además al imputado. Uno, un comentario de su madre que le señala: me encanta mi hijo que luche por sus ideales, me enorgullece, yo estoy contigo apoyando a todos los jóvenes hasta el final. Y también otro comentario que había sido previo de otra persona que son comentarios más bien en términos amistosos, que le señala: nunca he tenido problemas contigo, Ariel, etc. Por lo tanto, obviamente ya había un antecedente, es decir, que se trataba de Ariel, que tenía además, su madre se llamaba Sandra Tapia. Si uno revisa la historia familiar de la señora Sandra Tapia, uno de sus hijos de Ariel Cifuentes, por lo tanto fue posible identificarlo claramente como con sus nombres. Y además, a propósito de este perfil de Instagram, que esta es la información, por si acaso, toda esta información pública que está en redes sociales. Ya, ¿cómo se corroboró eso, su señoría? Se revisaron por otra parte. Cabe considerar algo que no le dije en la audiencia pasada, pero como estamos en la misma audiencia se lo puedo señalar. En la estación de metro San Pablo, línea 1, las cámaras de seguridad fueron destruidas la noche del 18 de octubre. Por eso no contamos con imágenes como las que contamos en este caso. Entonces, en esta imagen de la cámara de seguridad se puede observar personas el 19 de octubre alrededor de las 16:24 horas. Esta puerta da hacia el sector de Neptuno Oriente San Pablo, por decirlo de alguna manera, porque esta estación también tiene una puerta lateral hacia San Pablo, pero una puerta de dimensiones considerables que no pudo ser abierta. Entonces se observa como sujetos, entre los cuales está el imputado, que en la fotografía siguiente va a poder apreciar, fracturan esta puerta a los efectos de entrar. Esta estación estaba cerrada en esos momentos, y esto es importante para los efectos del agravante que vamos a sostener posteriormente. Como se puede observar, su señoría, esta foto, que es la que estoy mencionando, es una foto de Instagram que el imputado publicó el mismo día de los hechos, que es la foto que él señala que estaba en el lugar, de alguna forma su ufana de estar en el lugar de estos hechos, y abajo podemos ver una imagen de él, esta imagen que le menciono, que le apoyo aquí con el puntero, y además otra imagen de él con este polerón que tiene esa característica en particular, que el imputado lo ocupa como para los efectos de entrar encapuchado en el interior de la estación. Este polerón además cabe mencionar, y está dentro de los antecedentes que fueron exhibidos a la defensa anteriormente, fue encontrado en la casa del imputado. Ya, por lo tanto, obviamente no vemos que el imputado, de hecho está acá, es bastante mala esta foto, pero se puede observar básicamente el imputado, usted lo puede ver, sus características que ingresa a la estación de metro. En esa estación de metro, su señoría, como usted puede ver acá, ingresaron una gran cantidad de personas. La Fiscalía obviamente razonablemente no lo está imputando al imputado la totalidad de los daños de la estación, pero sí le está imputando haber ingresado en un grupo de personas que causaron daños a la estación de tal magnitud que la dejaron inutilizada para su servicio y para su transporte público. Cabe considerar además, magistrado, que el imputado, en las mismas condiciones que el señor Daniel Busto, se mencionó que quería declarar, este fiscal verificó las condiciones, el imputado también prestó declaración y se ubicó en el lugar de los hechos, y él sí menciona que había ocasionado unos daños, no reconoce los daños de la fractura de la puerta, pero sí reconoce que con el skate había quebrado bienes que se encontraban en el interior del metro. ¿Por qué, su señoría, la Fiscalía pide la prisión preventiva en este caso? Básicamente, su señoría, por las siguientes condiciones. Los daños que se cometen en este caso no son daños que se cometen contra cualquier establecimiento. Me remito a todo lo que señalaba anteriormente, se cometen contra un bien que es un bien público, y es un bien además de uso público y que tiene un uso social, que lo ocupaban, como usted sabe, en este caso alrededor como de entre un 15 y un 20% de los habitantes de la comuna de Los Prados. El metro como tal además es un bien fiscal. El mismo reglamento que crea metro
el año 1975 lo establece que los metros y sus trenes deben ser considerados como bienes fiscales. El uso público, la verdad es que está más que demostrado por la información que nos ha proporcionado metros sobre las personas que entran y salen de la estación. Y a estos efectos hay que considerar además las circunstancias propias que establece la norma del artículo 140 a los efectos de ser considerada una persona como un peligro para la seguridad de la sociedad. En este caso tenemos el carácter del delito, este es un delito que afecta contra una cantidad indeterminada de las personas. Y además, su señoría, en este caso no hay que olvidar que este sujeto además aprovecha de ingresar con un conjunto de otras personas a la estación, entre los cuales además se encontraban varios menores de edad, que no voy a señalar su nombre, pero sí están individualizados en la solicitud de orden de entrada y registro que la Fiscalía ha hecho al tribunal y que además consta y que ha sido observada por los señores defensores. Y además hay que considerar en este caso que también la Fiscalía considera que procede la agravante del artículo 12, número 10, a propósito de la ocasión en que se comete esto. Le repito, a partir de las 0 horas del 19 de octubre del año 2019, si existía en nuestro país estado de emergencia, el imputado comete ese delito a propósito de eso y con ocasión de eso, y aprovechándose además de lo que sucedía en ese contexto, que los funcionarios de Carabineros estaban abocados a impedir algunos saqueos, a impedir otras cosas que se encontraban en el lugar. Por lo tanto, a la Fiscalía le parece que en el contexto que se comete este delito, de la forma que lo comete el imputado, con la ocasión que lo comete y con el daño que provoca, el imputado debe ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Eso es todo, su señoría. ¿Los demás intervinientes? Magistrado, los mismos términos ya expresados por el Ministerio Público, esta parte querellante se adherirá a la solicitud de prisión preventiva respecto a imputados en base a los mismos antecedentes ya esgrimidos y por economía procesal para no reiterarlo. Lo mismo esta parte querellante. Bien. La defensa. Sí, sería, antes de plantear mis argumentaciones, si pudiera darme un minuto para revisar en la carpeta la fotografía que el fiscal está exhibiendo. Sí. Este es el informe básicamente el que nosotros estamos haciendo. Permiso. Disculpa. La exhibimos sin rayas. Fiscal, no sé si no terminé de escucharle antecedentes del imputado. No tiene antecedentes del imputado, magistrado. O sea, tiene irreprochable conducta Sí, anterior. magistrado. Don Ariel tiene irreprochable conducta anterior. Ya. Sí, yo creo. Ya, señoría, esta defensa se va a oponer a la solicitud de la parte acusadora, Ministerio Público y querellantes, toda vez que consideramos que la cautelar que se está solicitando de prisión preventiva es desproporcionada en atención a el delito que se le está imputando y a las condiciones y antecedentes generales de investigativos que ha ofrecido acá el Ministerio Público. Y entendemos, señoría, que con alguna de las otras medidas cautelares del 155 se pudiera cumplir cabalmente la finalidad del procedimiento. 140 letra A. La Fiscalía sostiene acá una interpretación de que estaríamos frente a un delito de daño agravado, calificado, y señala el 485, número 6. Y sin embargo, a juicio de esta defensa sería, no entendemos que los hechos en los cuales mi representado está siendo imputado por el Ministerio Público se pueda calificar como lo hace esta norma. Dice el 485 que serán castigados con la pena que señala la norma en cuestión los que causaren daño cuyo importe exceda cierta cantidad, que son 40 unidades tributarias mensuales, número 6, en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público. Es claro que, y así hemos observado, y también por la experiencia, las estaciones de metro son edificios cerrados.
en ciertos horarios y en determinadas oportunidades el público en general puede acceder a hacer uso del servicio público de transporte. Pero no es, si hacemos una relación con los elementos que señala el tipo penal, claramente se refiere a lugares, a espacios en que las personas pueden transitar libremente, acceder libremente sin ningún tipo de impedimento. Entonces tenemos que hacer una interpretación a la luz de los elementos que nos entrega el legislador en el tipo en cuestión. Puentes, caminos, paseos, que cuando habla de la expresión u otros bienes de uso público, obviamente se refiere a sitios como playas, como paseos, como plazas, que no están en la enumeración. Ese es el sentido de esta disposición. No aquella que hace el señor fiscal de referirse que esto es un lugar en el cual las personas libremente pueden acceder y transitar, porque no es así. Así las cosas, nos parece que en el caso en cuestión, el tipo penal que pudiera aplicarse a mi representado y que correspondería a los elementos que nos han ofrecido en esta audiencia sería del 487. Y obviamente su penalidad es bastante disminuida en relación con la que ha señalado el señor fiscal. En cuanto a la letra B, no la cuestionamos, mi representado libremente, así me lo comentó, declaró la comisaría en presencia del señor fiscal, aportando antecedentes que entendemos que son bastante relevantes, lo que corresponde a su propia intervención. Sí, eso sí, y eso es importante, por eso yo solicité al señor fiscal que poder ver la carpeta con las fotografías para verlas de manera más clara, porque en la imagen que exhibió obviamente ahí hay una confusión. Mi representado, no solamente en esas imágenes que se exhibieron, sino que también en otras imágenes que están en la carpeta, aparece al interior de esta estación con una vestimenta bastante característica, una polera negra, con el skate en la mano, moviéndose al interior de la estación. En ningún lugar se ve, por ejemplo, como señaló el señor fiscal, la destrucción o el daño o el ataque a un torniquete, por ejemplo. En esa imagen, por ejemplo, aparece la puerta cerrada. Sin embargo, en las imágenes que también aparecen por las cámaras de seguridad, no es muy nítida, no puede decirse, como si en la otra imagen que aparece al interior, que esa persona que aparece irrumpiendo desde la puerta sea mi representado, porque hay imágenes, si quiere señoría, le exhibo más cerca para que pueda tener acceso a las fotografías que corresponden a la captura de pantalla de los videos. Permiso, sí, adelante. Si uno observa, primero voy a hacerle, si uno observa una imagen, por ejemplo acá, con un recuadro, una persona parada en la puerta de acceso, ya abierta, porque ya... ¿Te presto el micrófono? Si uno observa, por ejemplo, en esta primera imagen, ya la puerta está abierta y hay una persona en el interior causando destrozos. Esta es la persona que se indica a mi representado como la que estaría en la puerta. Sin embargo, si uno observa esa imagen, bastante poco nítida, tiene un bulto en la espalda que asemejaría a una mochila. No es muy clara en el sentido de distinguir ni siquiera alguna seña en su vestimenta. Siguen las imágenes. Acá mi representado sí aparece, acá está en el sector de las boleterías con el skate en la mano, observando, caminando por el interior. Acá hay otra imagen, también caminando por el interior de la estación, en medio de un número amplio de gente. Acá hay otra persona con un skate, pero tiene la cara encapuchada. Y si uno observa, acá también, no aparece haciendo ninguna acción tendiente a destruir algún elemento. Y esta es la imagen interesante porque se plantea esta imagen, por ejemplo, con mi representado con un polerón en su rostro. Sin embargo, si uno observa atrás, eso es la vía pública, no es al interior de la estación de metro.
acá aparece caminando con el skateboard, ahí se ve un skateboard de color naranja, ahí también, no se observan el ataque, por ejemplo, a un torniquete, ni tampoco de todas las imágenes se observa que él haya sido el que fracturó o le causó algún daño en la puerta de acceso a esa estación para permitir que el resto del grupo se incorporara. Esta interpretación simplemente, señoría, y estas dudas y estos cuestionamientos surgen de la lectura de la fotografía, porque no se nos ha exhibido el video del cual se obtienen estas capturas de pantalla y que nos ofrecen ahora en esta audiencia. Por lo tanto, tenemos que referirnos y analizar esto, que son los elementos investigativos que utiliza el fiscal. Por lo tanto, si mi representado declaró y él asumió que había golpeado, eso no hay duda, no aparece ahí, o por lo menos no aparece tan claramente, ese momento en que él con el skateboard dice que golpea un vidrio, una mampara, un espejo del interior de la estación, no así la puerta. Y acá en nuestro derecho, señoría, nuestro derecho penal, artículo 14 y siguientes, cuando regula la intervención delictiva, lo hace en base a que uno es responsable del hecho propio. Es decir, uno debe asumir la responsabilidad de sus actos, pero de los actos propios, de los actos los cuales tiene un control y los cuales realiza. Si lo hace en un contexto determinado, y acá no lo ha entregado ningún elemento al fiscal para señalar que hubo una acción previa de concierto, de acuerdo previo para irrumpir, acá a lo más habría una autoridad accesoria, circunstancial, que múltiples personas, cada uno de ellos realiza distintos ilícitos, pero a mi representado no se le puede traspasar responsabilidad por actos realizados por terceros, sobre todo si estamos hablando, incluso si se trata acá de adolescentes, porque estamos hablando de un grupo numeroso de personas que irrumpe, que realizan alguna de las conductas que realiza el señor fiscal. Sin embargo, es difícil que haya un proceso de porque eso es lo que nuestro legislador penal incorpora en la valoración de la responsabilidad en cuanto al elemento subjetivo, un conocimiento. Él conoce lo que él hizo, pero respecto de las edades de las otras personas, respecto de las conductas que realizaron las otras personas, es difícil, dado ese contexto de conductas rápidas, disruptivas, masivas, que él vaya a tener algún conocimiento cabal de lo que hacían otros y de esos elementos que el fiscal le da una connotación. Y esto es relevante, señoría, al momento de, independiente de, a juicio de esta defensa que cree que es el delito de daño del artículo 487, que establece una pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa, pero incluso, y esto para los efectos de la proporcionalidad de la medida cautelar personal que se ha solicitado, que es la prisión preventiva, que es la cautelar más intensa, más gravosa y que requiere, para poder ser aplicada, una interpretación restringida. Si tenemos que evaluar lo que nos dice nuestro legislador y la pena, incluso esto para la proporcionalidad, la pena para el delito del 485 habla de reclusión menor en su grado medio a máximo. Ese es el marco punitivo que establece nuestro legislador para estos hechos, sin considerar circunstancias agravantes y circunstancias aminorantes de responsabilidad penal. Es decir, la pena va de 541 días a 5 años. Y ahí es relevante las circunstancias modificatorias de responsabilidad, porque para el señor fiscal, y uno puede considerar ese elemento del número 10 del artículo 12, de que esto se realizó en un contexto de conmoción, de estallido social, por algo el gobierno
decretó el estado de excepción, de emergencia, pero un agravante. Tenemos por otro lado que ponderar, y ahí 68, pero también en relación con el 67 una ponderación racional, que en esta etapa de la investigación, obviamente no puede ser el mismo estándar de un juicio, de una sentencia. Una circunstancia agravante, circunstancias aminorantes en irresponsable conducta, 11 número 6, pero también, y así ha sido reconocido por el señor fiscal, mi representado en la unidad policial, sin la presencia de un abogado defensor, libre y espontáneamente, en atención a los antecedentes que las circunstancias, cuando ya le informaron de los hechos, etc., decide colaborar, y el fiscal sabe que no solamente incorpora información relativa a los actos que él realizó y que de una u otra manera son muy corroborados por estos antecedentes visuales, audiovisuales o visuales en este caso que nos entrega el señor fiscal. Y si ponderamos racionalmente dos circunstancias atenuantes, un agravante, obviamente el marco punitivo igual queda dentro de reclusión menor. Es decir, no sube, estas circunstancias no son capaces de hacer extender el marco punitivo más allá de la reclusión menor en su grado, la reclusión menor. Entonces, sí, dado estos antecedentes personales de él, obviamente en un evento de ser condenado eventualmente, sí pudiera acceder a la posibilidad de tener una pena sustitutiva. Por lo tanto, señoría, y existe claramente, analizando las normas que han sido invocadas por la Fiscalía en la formalización, sí nos encontramos en un escenario en que existe una probabilidad altísima, casi certeza, de que cualquiera sea la pena que se aplique, si entendemos el delito que es el más grave de la Fiscalía, que esta parte la cuestiona, aún así podría acceder a una pena sustitutiva. Más, señorías, si consideramos efectivamente para que se consideren las circunstancias personales, mi representado efectivamente tiene un trabajo independiente, él declara que se dedica al tatuaje, pero también a clases de skateboard, él vive con su familia, que está acá su madre presente en este recinto, y desde la misma investigación, cuando se realiza toda la investigación, hay antecedentes que efectivamente él no es una persona de conductas violentas. Es más, muy interesante, circula en redes sociales un video que él hace del exterior de una de las estaciones cuando está incendiada, que no es precisamente hasta que fue dañada, porque es un complejo con dos estaciones en una, la que está vinculada a la línea 1 y la que está vinculada a la línea 5. Una de ellas fue la donde se realizó el incendio, pero los daños estos que se exhiben fueron en un lugar distinto, o por lo menos dentro de ese complejo con un acceso distinto. Y él en el exterior graba un video en el cual da cuenta del incendio y señala que esa no era la forma de protestar, que él estaba de acuerdo con la protesta, etcétera, etcétera, pero que ese incendio que estaba a su espalda obviamente no era aquello que era el medio más idóneo para plantear la demanda o inquietudes sociales. Así las cosas, señorías, considerando los mismos elementos que nos entrega nuestro legislador en el 140 para ponderar efectivamente estas circunstancias, tanto la necesidad de cautela, principalmente el principio de proporcionalidad, no da para la medida de prisión preventiva, y todas las circunstancias que nos establece nuestro mismo legislador nos plantean que efectivamente la vía más idónea para asegurar la presencia representada en los actos del presidente, que ya, vuelvo a insistir, desde el recinto policial al cual fue llevado una vez detenido, se manifiesta su voluntad de colaborar, de estar a disposición de los organismos investigadores, y eso debe ser considerado al momento de evaluar la medida cautelar, y entendemos que cualquiera, la del 155, es idónea para eso. Fiscal. Nada más que decir. ¿Más intervinientes? Bien. Atendido lo puesto por los intervinientes, entiende el tribunal
que sean los presupuestos de las letras A y B del artículo 140 en orden a estimar que con los antecedentes que ha dado a conocer el Ministerio Público, los que se tienen por reproducidos, se configura el delito del artículo 485, número 6, y la participación del imputado en los mismos. Sin embargo, en cuanto a la necesidad de cautela, el tribunal disiente la proposición que ha efectuado el Ministerio Público atendía a la pena que señala este mismo delito, que es de reclusión menor en sus grados medio a máximo, atendida las atenuantes que favorecen al imputado, ciertamente la del 11 número 6 y probablemente la del 11 número 9, atendido que prestó declaración y reconoció los hechos, lo que podría compensarse ciertamente con la agravante que ha señalado el Ministerio Público del artículo 12 número 10. Y atento a ello, en el evento de ser condenado, es posible que pueda acceder a alguna pena sustitutiva, es que el tribunal va a decretar la cautelar de arresto domiciliario nocturno. Y eso significa que entre las 22 horas y las 6 de la mañana usted debe permanecer en su domicilio porque va a ser controlado por funcionarios de Carabineros. ¿Algo más? ¿La investigación, magistrado? ¿Atendía la cautelar decretada la defensa por un plazo de 45 días? ¿Fiscal? Sí, su señoría, la Fiscalía difiere del plazo, de la limitación al plazo que está pidiendo la Defensoría Penal Pública. Su señoría, hay que pensar que en este caso, ya que el plazo es común a ambos casos, se está investigando el incendio y los daños de lo que, como el señor defensor lo denominó, de este complejo de estaciones de trenes, en los cuales obviamente la Fiscalía como usted pudo observar, también hay una gran cantidad de otros testigos que puedan eventualmente ser requeridos por parte de la Fiscalía a los efectos de prestar declaración y analizar antecedentes. Está pendiente del análisis de los antecedentes que fueron recopilados de los imputados a propósito de las órdenes de incautación judicial. Están pendientes también informes de término de los daños por parte de Metro, y considerando además la gran magnitud de estos hechos, su señoría, además la pena probable a la que se expone sobre todo el señor Bustos, que es una pena de crimen. La Fiscalía le parece que la investigación de que está totalmente acabada y al final los efectos de acusar. La Fiscalía solicita que se decrete un plazo de 6 meses de investigación. ¿Los demás intervinientes? Los mismos términos que el Ministerio Público, magistrado. Defensor, usted nos ha pronunciado respecto al plazo. Sí, bueno, ya entre los 6 meses que pide la Fiscalía y los 45 días me parece que 6 meses es excesivo. Me parece adecuado el plazo, sobre todo que es una causa que ya se lleva investigando desde el mismo día de los hechos. 45 días, como solicita mi colega, me parece correspondiente. Bien, atendido los puestos por los intervinientes, el tribunal estima adecuado un plazo de 120 días para investigación respecto de esta causa. ¿Algo más? No, su señoría. Bien, orden de libertad respecto de don Ariel Cifuentes. Sí. Ya, don señor Cifuentes, por favor repita al micrófono su domicilio. 9 de julio, 5989, Los Bravos. Bien. Blog 33, departamento 18. Bien. Termina la audiencia.